La sesión 4 nos enseña las emociones y yo les voy a explicar cada emoción, ¿va? Muchas veces hay personas que no saben ni siquiera diferenciar de lo que son las emociones y de lo que son los pensamientos. Para que usted pueda entender las 6 emociones básicas, es importante que se aprenda a diferenciar cuáles son las emociones. Inclusive les voy a decir cuál es la diferencia entre sentimientos, cuál es la diferencia entre emoción, pensamiento, sentimiento. En este caso, así de una manera muy sencillita, la palabra sentimiento es, por ejemplo, tiene que ver con el contacto inicial que se establece entre el organismo y el entorno. Son los diferentes tipos de reacciones que describimos en términos corporales, es decir, es la reacción fisiológica que deja huella a nivel corporal. ¿Qué sucede cuando usted se enamoró por primera vez? ¿Se acuerda? Póngase a pensar en la esposa, en la pareja, ¿cómo la conoció? ¿Qué sentía? Eso es lo que viene siendo el sentir, las sensaciones, ¿va? Ahora vamos a verlo. ¿Qué significa la palabra, por ejemplo, emoción? Para usted, ¿qué considera que viene siendo una emoción? Si yo le estoy enseñando las emociones, entonces todos sabemos que las emociones son transitorias con una intensidad mayor, aparecen rápidas y son inconscientes. Entonces no dejan de hacer reacciones psicofisiológicas. Se las voy a poner un poquito más fácil para que me vaya comprendiendo cuál es la diferencia entre emoción, así, ¿no? De una manera mucho más práctica que pueda entender. Entonces, por ejemplo, la emoción, pues es la alegría, la felicidad, son los miedos, es el enojo, son las sorpresas. La emoción es la que impulsa alguna acción. Entonces, ahí es cuando uno tiene en este caso, la emoción nos lleva a tener una reacción. Y aquí las emociones son 6, que son las básicas. Por ejemplo, la felicidad. ¿Qué sucede con la emoción de la felicidad? Pues nos da energía y permite distinguir lo que nos agrada. ¿Desde cuándo no te sientes feliz? Y felicidad no significa que siempre tienes que estarte riendo. La felicidad es la satisfacción. No confundan un placer con satisfacción porque son dos cosas diferentes. Yo puedo estar satisfecho con la vida, ¿va? Entonces, eso es ser feliz. No quiero darles una tarea de lo que es la felicidad y ampliársela. No, es sentirse satisfecho, aunque la definición usted lo busque distinto. No, vámonos a lo más sencillo, lo más práctico, la satisfacción. Yo estoy satisfecha, entonces soy una persona feliz. ¿Qué necesita usted para ser feliz? Póngale al día un nombre, aunque llueva, aunque esté soleado, como esté el día, como lo miremos, ¿qué nombre le pondría un día? A ese día usted le puede poner, me va a ir bien. Ah, perfecto, le va a ir bien. Usted ya programó su cerebro para que le vaya bien, pero resulta que no le fue bien. ¿Cómo usted se procesó? Aquí, como su cerebro está procesado para que le vaya bien y resulta que no le fue o no esperaba lo que usted se programó, es que el cerebro
no lo va a llevar a una irritación, a un enojo, sino inmediatamente buscar una solución. Fíjense, en el cerebro trabaja muy rápido. Vámonos por el otro lado, que es la emoción, es la tristeza. Y la tristeza es asimilar situaciones negativas y pedir ayuda a otros. Esto viene siendo la tristeza, es decir, es cuando usted empieza a ver todo lo negativo, la importancia de empezar a buscar ayuda. Entonces, hay veces la tristeza, eh, pues muchos la pueden definir como melancolía, como inclusive hay unos que le ponen como pesimismo o propenso a sentirse triste o a sentirse triste, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la tristeza? Pues hay que empezar a buscar esa situación negativa, hay que buscar ayuda. Aprendan ustedes a buscar apoyo. Si se cohíben, es decir, si les da pena abrirse, si les da pena expresarle a un ser querido, a su familiar, a la persona que tiene a un lado. Ahorita a través de los medios se encuentran bastantes videos con respecto a cómo superar la tristeza, cómo sentirse feliz, cómo enfrentar miedos, cómo eh, combatir el enojo, cómo llenarnos en la vida de sorpresas, cómo, bueno, son ejemplos más próximos, son las emociones más básicas. Aquí en este caso, la tercera emoción es miedo. ¿Qué significa miedo? Anticiparnos a situaciones peligrosas. Es importante que usted aprenda a enfrentar un miedo. Claro que habrá algunos que, que de cierta forma, aunque sean hombres, dicen, ay, sí, me va a dar miedo la luz apagada, y aunque sean hombres, es una emoción. No porque sea hombre no significa que no le dé miedo que esté todo oscuro. No, es parte. ¿Qué asocia el miedo con la oscuridad? Es la pregunta que tiene que hacer usted. Siempre es buscar asociar. ¿Por qué me da miedo manejar de noche? ¿Por qué me da miedo que se apaguen todas las luces de mi casa? ¿Por qué me da miedo estar solo? Siempre es importante que usted vaya preguntando por qué de los miedos, el por qué del por qué, y yo le aseguro que va a encontrar una respuesta. Vámonos con la palabra enojo. La palabra enojo, al final de cuentas, es como una mecánica de defensa. Para eso es, para defenderse de las agresiones. Entonces, ¿cómo lograr mantenerse? Es una emoción y podemos enojarnos, sí podemos enojarnos. No deja de ser más que un enfado al que está causando por una falta eh, de obligación, de obediencia o de respeto, ¿no? Entonces, pues el enojo no es otra cosa más que lo que ocasiona molestia. Entonces, ¿cómo lograr que nuestro enojo vayamos a disminuirlo? Para lograr que nuestro enojo disminuya es lo siguiente: inhale, exhale, inhale, exhale. Esos 3 puntos son los que tiene que hacer usted por 3 veces. Va a inhalar, va a exhalar, va a inhalar, va a exhalar, va a inhalar y va a exhalar. Claro, yo lo estoy explicando de una forma rápida, pero aquí es lo que va a hacer usted, que su cerebro se oxigene, que los pulmones se oxigene. Recuerde, lo estoy dando una explicación muy sencilla, muy coloquial, en el cual usted pueda practicar para que el enojo no se vaya a la agresividad. Son dos cosas diferentes. Una emoción expresada es el enojo, pero la agresividad no. Vámonos ahora con la otra emoción, la sorpresa. ¿Qué pasa con la sorpresa?
nos da mayor concentración ante cambios del ambiente. Hey, te tengo una sorpresa y todos, a ver, a ver, a ver. Y pues estamos ahí entre ese impacto que nos ocasiona, ¿no? Entre no sabemos si vamos a tener una reacción triste o vamos a tener una reacción feliz, pero ante la sorpresa, aquí nos enseñan que nos da mayor concentración ante cambios del ambiente. Es decir, usted te tiene que programar para cualquier de las dos noticias que le vayan a dar. Entonces, nunca de los nunca tenga expectativas altas, nunca de los nunca tenga expectativas bajas. Vámonos con otra emoción, que bien curioso, pero es una emoción que casi nadie lo comenta, como viene siendo el asco. Qué curioso, el asco es una emoción. Vamos a saber qué es. Entonces, el asco es una sensación física de desagrado que produce, pues eso, ¿no? Que nos puede producir, por ejemplo, unas náuseas, entonces algo desagradable. Pero en este caso tenemos un asco. Y la palabra asco dentro de la emoción significa escapar o evitar situaciones desagradables o dañinas. Si usted ve un ambiente agresivo, trate de salir de ese ambiente. Eso es lo que significa la emoción del asco. Usted tiene que huir de ese momento desagradable que está viviendo, que está pasando. No es porque está huyendo de los problemas, sencillamente es que no quiere tener altercados, dicen por ahí unos, ¿verdad? Entonces es bueno que cuando usted observe una emoción, se le llama extensa, extrema, agresiva, entonces la emoción va a ser eso. Emoción de asco es tratar de escapar o evitar situaciones desagradables o dañinas. Bien, pues ya les expliqué de lo que viene siendo las 6 emociones básicas. Vamos a continuar, y aquí es un trauma. Estamos con la palabra T, que es trauma o trastorno. Y aquí vamos a hablar de las heridas de la infancia. ¿Qué nos pasó cuando éramos niños? ¿Qué vivió usted como varón, como mujer, como joven? ¿Qué le sucedió? ¿Y por qué dice la gente que tengo un trastorno? ¿Por qué el trauma? Yo no estoy traumado, yo no tengo ningún trastorno, yo soy una persona normal. Ojo, ojo. Aquí, cuando usted escuche la palabra trauma o trastorno, inmediatamente se está hablando de algo del pasado. La palabra trastorno significa rompimiento. El trauma viene de algo, del estrés, algo que haya causado una ansiedad, pero eso fue de infancia. Y aquí hay 5 heridas de infancia que han repercutido en la adultez. Tenemos el abandono, el rechazo, humillación, traición, injusticia. Usted puede identificarse con cada uno de ellos, puede identificarse con 2, puede identificarse con 5, pero siempre cualquier persona que consuma alcohol, es decir, que ya tiene el hábito de consumo, que ya no se puede detener, que ya usted ya no es un bebedor social, que ya se está saliendo de cierta manera de alineamientos de comportamiento, o si usted es un consumidor frecuente de sustancias y dice, ¿por qué no puedo detenerme? Bien, viendo un poquito su pasado, es importante que reflexione
y vienen siendo las heridas de la infancia. El abandono, ¿qué sucede? Es dependiente y le asusta la soledad. El rechazo, siente que no pertenece. La humillación, le cuesta trabajo aceptarse. La traición, controla todo, desea controlar todo. La injusticia, es rígido y no expresa emociones. Esto es lo que viene siendo un trauma o un trastorno. Son heridas de la infancia.